Estos audios pertenecen a un performance llamado Un violador en tu camino, del colectivo Las Tesis, formado por activistas feministas de Chile. El primer video es de la manifestación del 2019 y ganó tanta repercusión en las redes que otras mujeres acabaron organizándose para repetir la hazaña en diversos países alrededor del mundo. En los videos, ellas realizan una coreografía con los ojos vendados, protestando contra la violencia de género y el patriarcado. As feministas chilenas são mulheres de luta e foram as responsáveis por momentos decisivos para a democracia do seu país. Durante a ditadura, venceram o pavor e se organizaram na luta contra o regime terrorista dos militares, participaram de movimentos revolucionários e foram responsáveis por articular uma rede nacional de luta contra a violência de gênero. Bueno, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres nace en los 90. Quien acabó de hablar es Isadora Castillo. Ella tiene 26 años y vive en Santiago. Es en el periodo en que se hace la transición de la dictadura a la democracia en Chile, entonces como el periodo de la postdictadura, que empieza a ser posible generar organizaciones, espacios de reunión, básicamente. Isadora es una de las coordinadoras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, un colectivo de organizaciones que articula acciones, campañas e investigaciones para erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, yo te decía que nosotras creamos datos y recopilamos datos. Anualmente hacemos un documento que se llama el Dossier sobre Violencia contra Mujeres en Chile. Nós encontramos a Isadora durante uma pesquisa por movimentos sociais que se apropriam da ciência de dados para mover sua luta, construir narrativas mais poderosas e disputar as tecnologias que crescem na mesma medida que as opressões. Nos encontramos en Ningún Lunes Sin Pensar, un espacio de debate organizado por el programa de posgraduación en Gestión Urbana da PUC Paraná. En esta temporada hablamos con activistas latinoamericanas que trabajan con datos para transformar las ciudades y sus territorios en lugares más justos. Yo soy Fernanda. Eu sou Gilberto e esse é o episódio 2, Corpos e Dados. Más de 40,000 personas fueron torturadas y 3,200 asesinadas o desaparecidas en los 17 años en que se extendió el régimen de Pinochet. De las 35,000 personas que prestaron sus testimonios al informe Balec de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en 2005, un 12% eran mujeres. Casi todas fueron detenidas durante los 3 primeros meses de la dictadura, a edades que fluctuaban entre los 21 y los 30 años. 229 estaban embarazadas y de ellas 15 dieron a luz en calidad de prisioneras. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, que duró de 1973 a 1990, los derechos de las mujeres fueron severamente restringidos. Las mujeres fueron sometidas a tortura, violaciones sexuales y desapariciones forzadas. Además, el régimen prohibió el aborto, la anticoncepción y el divorcio. A transição para a democracia em 1990 trouxe alguns ganhos para os direitos das mulheres, incluindo a legalização do divórcio, a introdução de cotas de gênero no Parlamento Nacional e a lei intrafamiliar de proteção contra a violência doméstica. O problema é que as mulheres não são agredidas ou mortas só dentro de casa por seus companheiros. Aí estava e ainda está um problema legal e cultural. El problema en ese momento fue que la ley, al igual que la ley de violencia intrafamiliar, estaba centrada en las parejas que convivían o que estaban casadas. Entonces tampoco había un concepto de violencia contra mujeres que sustentara la ley, ni una perspectiva de que al final este es un crimen de dominación hacia las mujeres, ¿no? Entonces seguía esta lógica un poco del crimen pasional y por eso quedaban fuera todos aquellos femicidios que eran en relaciones más informales o entre amigos, desconocidos, también, no sé, crímenes de odio hacia mujeres lesbianas. Lo que Isadora está diciendo es que aún existe una herencia patriarcal que piensa que las mujeres solo serán víctimas de violencia dentro del hogar.
Por eso la lucha necesitaba continuar y necesitaba expandirse. Como que la red empieza a buscar, o no solo la red, sino las organizaciones feministas que existían en ese entonces empiezan a centrarse más en la organización de las mujeres, en incentivar la articulación, la creación de redes, finalmente buscar en esa organización entre mujeres que seamos capaces de conversar entre nosotras, de darnos cuenta que la violencia que vivimos, que nosotras pensamos que vivimos solamente nosotras en nuestros hogares, no es así, sino que la otra también lo vive. Com o crescimento da rede e das articulações em anos mais recentes, nasce uma demanda por narrativas mais estruturadas, que possam disputar melhor as políticas públicas. La red es una de las primeras organizaciones feministas que hizo el primer estudio de femicidios en Chile, ¿no? Y esto fue gracias a la red a latinoamericana a la que pertenecía la organización. Este estudio ya mostraba datos sombríos, como la alta tasa de asesinatos, 28 feminicidios en apenas un año, y el joven rango de edad de las víctimas. Las investigadoras también elaboraron una ruta del feminicidio, destacando el momento principal en el que la información fue registrada por los órganos responsables, identificando así varias limitaciones en el proceso de registro que impactaron en la correcta cualificación de los feminicidios. O relatório denuncia sistema de justiça patriarcal. A negligência com que os processos judiciais relacionados a crimes contra a mulher são realizados, a falta de capacitação de gênero por parte dos policiais e operadores de justiça, as audiências e sentenças carregadas de preconceitos sexistas. O estudo foi feito a partir de levantamento de casos de violência contra mulheres noticiados nos jornais e em arquivos judiciais. Eram os anos 2000 e a ideia de feminicídio ainda nem tinha sido pautada nos espaços mais instituídos. Se hablaba de crímenes pasionales en la prensa. No había una perspectiva feminista en lo absoluto. No existía como concepto. Entonces, la red ha contribuido mucho a instalar el concepto, por supuesto también con otras organizaciones feministas que existían en la época. Depois de anos de discussão e mobilização, em 2010, a Lei de Luta contra o Feminicídio foi aprovada e trouxe mudanças como definição clara do que é feminicídio, a punição mais rigorosa para os agressores e a necessidade de políticas públicas mais eficazes para prevenir a violência contra as mulheres. Mas ainda não é suficiente. El Ministerio Público de Chile informó que en el 2020 se registraron 64 casos de feminicidio. Esta es una de las tasas más altas de América Latina, donde 12 mujeres son asesinadas por día. Solo en Brasil hubo 1.400 casos de feminicidio en el 2022, es decir, una mujer muerta cada 6 horas. Esto es un problema que afecta la forma en que las mujeres construyen y utilizan las ciudades. Por exemplo, uma pesquisa da urbanista Laís Leão, que entrevistou quase 600 mulheres curitibanas em 2021, revelou que 80% delas sente que a sua independência para se deslocar é prejudicada pela insegurança nos espaços públicos da sua própria cidade. Cuando nosotras hacemos este registro, esta creación de datos, la pregunta también es ¿por qué, no? Nosotros tenemos que darle también un trasfondo político a lo que estamos haciendo. No estamos contando muertas, ese no es nuestro objetivo. Entonces también siempre vamos como conversando respecto al registro, cuál es el objetivo que tiene. A luta das mulheres chilenas por direitos civis e pelo fim da violência de gênero teve um marco importante em 2018, com o movimento Ni Una Menos, que mobilizou milhares de mulheres em todo o país. Esse movimento surgiu na Argentina em 2015, após o brutal assassinato de uma jovem chamada Lucía Pérez. Desde então, ele se espalhou por toda a América Latina.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me... En Chile, el movimiento Ni Una Menos comenzó a ganar fuerza en el 2016, tras el asesinato de una joven llamada Nicole Saavedra. Hoy conocerán la historia de Nicole, una joven de 23 años que desapareció luego de asistir a una fiesta en el sector La Cruz de Quillota. Una semana después, su cuerpo fue hallado con evidentes signos de maltrato y abuso sexual en un sitio de Riazo de Limache. Por años, las pericias policiales resultaron infructuosas. 3 fiscales tomaron el caso sin éxito, hasta que un detalle se convirtió en una pista determinante para dar con quién sería su asesino. Nicole fue secuestrada, violada y asesinada por su exnovio, que era policía. El caso conmocionó al país e inspiró a muchas mujeres a unirse para la lucha contra la violencia de género. Desde entonces, el movimiento Ni Una Menos ha realizado manifestaciones, marchas y protestas en todo el país. Ellas exigen justicia para las víctimas de violencia de género y medidas para prevenir la violencia contra las mujeres. Ni una menos. Bajo ese lema, esta noche miles de mujeres marcharon en 22 ciudades de Chile. Un movimiento similar al que ya se extendía por Argentina, Brasil, Perú, México, Colombia y Bolivia en respuesta a horrendos casos de violaciones y femicidios. No por nada, 7 de los 10 países del mundo con mayor índice de asesinatos de mujeres están en América Latina. Pero esta violencia es solo la expresión más extrema de una cultura machista con la que hemos cargado por siglos. Una cultura que valida socialmente estereotipos que rebajan a la mujer y le dan un rol subordinado, a los deseos o necesidades de los hombres. Hoy en Chile, el 88% de las mujeres dice que ha sido acosada sexualmente y el 86% que ha sido discriminada por su género. Uma das características do movimento Ni Una Menos e também da Rede Chilena contra a Violência hacia las Mujeres é a de agregar mulheres de diferentes espectros sociais e raciais. Mulheres indígenas, negras, que vivem em áreas rurais ou travestis, por exemplo, passam por desafios e opressões específicas que precisam ser enfrentadas com cuidado e atenção. Hay sectores en que las compañeras nos cuentan que es muy difícil hacer activismo, muy difícil posicionar temas feministas porque generan como un rechazo inmediato. Algunas de ellas incluso han tenido que cuidarse más porque como en su mismo pueblo las persiguen, tienen problemas en su trabajo. Entonces es súper distinta la realidad en Chile. Entonces esa posibilidad que tenemos nosotras de poder juntarnos, de poder conversar, compartir experiencia, eso también es súper importante para la red y es finalmente, me parece a mí, la razón por la que esta articulación se mantiene, ¿no? Es muy importante poder observar y ser parte de una generación de mujeres que aprendieron de sus ancestros y que renuevan su lucha a partir de herramientas tan diversas y poderosas como las tecnologías de la información, las estructuras políticas, pero también a partir de sus propios cuerpos. Nosotras sabemos que hay algo que está pasando y necesitamos sistematizar información y generar conocimiento para mostrar que eso que nos pasa a nosotras en el cuerpo no, es como una problemática social. Entonces, al final, esa es como la importancia de la generación de conocimiento para nosotros. Es necesario generar datos desde una perspectiva feminista, porque las experiencias compartidas individualmente por las mujeres, por más comunes que parezcan, no son lo suficientemente valoradas y por eso necesitan recolectar información, generar datos, estadísticas, producir estudios y conocimiento.
Este movimiento de materializar datos también ayuda a fortalecer los lazos de lucha de todos los movimientos por derechos, disputas por espacio y reconocimiento de poderes. Sabemos que el punto final es vidas libres de violencia para mujeres. El cómo llegamos ahí, bueno, eso lo tenemos que ir descubriendo en el camino. Esse podcast é resultado de uma série de debates que acontecem regularmente no grupo de pesquisa Jararaca, um laboratório de tecnopolíticas urbanas. Você pode saber mais em jararacalab.org. Os créditos estão na descrição do episódio. Um beijo e até segunda.